Para todos, muchas gracias por estar acá. Un placer estar nuevamente en Cúcuta, cuarta vez este año. Primero por solidaridad, pero segundo por decisión. He tomado la determinación de lanzar una miniserie de 3 capítulos donde se habla de las conexiones de Nicolás Maduro con los carteles de narcotraficantes en Colombia. En ese primer capítulo dejamos absolutamente claro cómo Maduro, desde la época que ejercía como canciller de Venezuela, hacía negocios con las extintas FARC, negocios para recibir cocaína a cambio de armas. Y posteriormente queda demostrado cómo en efecto el cartel de los soles existe y además tiene directa relación con el tráfico de la droga recibida desde Colombia para llevarla a Centroamérica y por supuesto para llevarla a los Estados Unidos. Eso con testimonios, con documentos y adicionalmente con pruebas que establecen con claridad lo que estamos hoy viviendo. Entonces yo quiero hacer 3 afirmaciones contundentes. Nicolás Maduro es el jefe del cartel de los soles. Nicolás Maduro, además de haberse robado las elecciones, es un narcotraficante que tiene negocios hoy con las disidencias de las FARC y con el ELN y en el pasado con las extintas FARC. Y en tercer lugar, lamentablemente, por la frontera no solamente sale la cocaína, sale el oro criminal, sino adicionalmente secuestros, presos políticos y seguramente muchísimas otras acciones. Yo estoy convencido que Nicolás Maduro más temprano que tarde va a caer, y si cae, eso para Colombia y en especial para Cúcuta y la frontera va a ser una gran oportunidad, porque como decía María Corina Machado hace unas semanas en un Zoom que sostuvimos conjuntamente, Colombia tendrá paz el día que Venezuela recupere la democracia. Y en ese sentido yo estoy convencido que es indispensable recordar la memoria de los colombianos, porque seguramente ustedes vivieron la época de los 90 con Escobar a la cabeza, con Rodríguez Gacha, con Rodríguez Orejuela, donde se producían 100 toneladas de coca al año. Pues bueno, hoy estamos produciendo 3.000 toneladas de coca. Y como esa coca no está pudiendo salir por los barcos parqueados en el mar venezolano, pues es muy importante tener presente dónde se está quedando. Y particularmente se está quedando en nuestro territorio para envenenar a nuestros hijos en los colegios públicos y privados. Yo terminaría diciendo que el narcotráfico es el papá de todos los delitos, del delito de la extorsión, del delito del gota a gota, del delito, por supuesto, que tiene que ver con microtráfico y con muchos otros. Y que no podemos bajo ninguna circunstancia arrodillarnos, tenemos que salir adelante como lo hicimos hace 30 años. En un segundo capítulo explicaremos cómo se lava la plata del narcotráfico, porque muchos de ustedes se preguntarán por qué el dólar está en precios nunca antes vistos. Pues porque evidentemente la moneda se devalúa, evidentemente los precios del petróleo influyen, pero fundamentalmente porque hoy está lavándose a través de remesas y otros los recursos de la cocaína. Y tendremos un tercer capítulo donde haremos mención particularmente a unos actores colombianos que siguen muy vigentes, no solamente en la vida empresarial, sino en la vida política, que van a ser fundamentales para que las autoridades entiendan la dimensión de esos negociados. Termino con lo que comencé. Lanzo este capítulo en la ciudad de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, por solidaridad, porque estoy convencido que lo que se ha vivido durante los últimos años merece no solamente ser reconocido por el Estado colombiano, sino también por la comunidad internacional. Y también por solidaridad con nuestros hermanos venezolanos que merecen poder regresar también a sus casas, a sus familias, después de un régimen que ha sido, además de corrupto, violento y violador de derechos humanos. Sí, esto se podría categorizar como un show mediático político, pero usted viene hablando
hace muchos meses de esto. ¿Por qué hacerlo? ¿Es un caballito para las elecciones? Pues por eso es la Cuarta Avenida Cúcuta. Y por eso en la Primera Avenida hablé de algo que muchos sabían, pero que pocos decían. Y eran las relaciones de Nicolás Maduro con el Cartel de los Soles, con el ELN y con las disidencias de las FARC. Y me pregunto hoy lo mismo que me pregunté a comienzos del año. ¿Por qué el presidente Petro es compinche de Maduro? ¿Qué es lo que le esconde? ¿O qué es lo que lo atemoriza? Entonces, esta no es ni la primera vez en el año, ni será la última, pero yo sí quería, como cuando comencé a hablar del tema en Cúcuta, lanzar este capítulo en esta maravillosa ciudad. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo ha sido la recopilación de esas evidencias? Porque sabemos, y usted lo acaba de decir, el presidente Petro es defensor de oficio del régimen venezolano. ¿Cómo evitar que el gobierno colombiano salga y lo llene de demandas para sustentar esa defensa del gobierno venezolano? Pues en primer lugar, las evidencias están todas recopiladas por las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En segundo lugar, hay testimonios ya muy reconocidos, como el del piloto del narcotraficante mexicano El Chapo, donde señaló las relaciones de Nicolás Maduro y la coca colombiana. En tercer lugar, hubo capturas en Centroamérica por parte de la DEA, de obviamente familiares de Nicolás Maduro con jefes del narcotráfico. Y yo no tengo ningún temor en seguir haciendo la tarea que me corresponde, porque ni al periodismo ni a la política decente se le puede callar. En Colombia, después de 30 años, volvieron a asesinar un candidato presidencial y todos los días asesinan un líder comunitario, un líder ambiental, un líder social. El único responsable de eso es el narcotráfico y el negocio de la coca. Y el norte de Santander, pues tiene nada más y nada menos que 60.000 hectáreas sembradas de coca. Donde el próximo gobierno no actúe con contundencia, el problema de pronto será irreparable. Y el problema no solamente se resuelve con fumigación, se resuelve con sustitución, pero más allá de eso, con oportunidades para un campesinado que no está creyendo en las alternativas que el Estado está planteando. Y yo sí creo que esas alternativas son, obviamente, arrancando por la sustitución con Palma, pero también con otras figuras que van a ser esenciales para el proceso. El Pollo Carvajal en los últimos días ha hecho fuertes declaraciones acerca de el apoyo que le están entregando al gobierno de Estados Unidos, haciendo unos señalamientos directamente al gobierno de Nicolás Maduro, donde él hacía parte, pero también ha mencionado algo a otros gobiernos de Sudamérica y ha mencionado precisamente que el gobierno de Gustavo Petro recibió plata para poder ganar las elecciones. ¿No pasaría eso nuevamente en estas nuevas elecciones? Pues yo termino este primer capítulo, como ustedes lo verán, diciendo algo muy importante, y es que lograr enfrentar el narcotráfico y lograr evitar que el narcotráfico permee nuevamente la política depende de los electores y depende del voto de esos electores. Y serán los electores los que van a determinar qué se puede evitar y qué no, porque si el continuismo permanece en el poder, seguramente una ley como la de sometimiento a la justicia que hace tránsito en el Congreso y que busca la libertad de narcotraficantes, pues puede convertirse en una realidad, viendo ya lo de la Alpujarra no como un hecho curioso, sino como un hecho contundente. Yo esta mañana me levanté muy temprano en Cúcuta y recibí la noticia de que organizaciones criminales como los mexicanos o como los AK-47 querían establecer negociaciones con el gobierno. Esas son negociaciones, obviamente, además de vagabundas, llenas de cocaína. Y son negociaciones que lo único que buscan es que la conexidad entre el delito político y el delito de narcotráfico le permita a esas organizaciones lavar su plata y evitar las condenas. Yo particularmente a eso no le voy a jalar. ¿Es usted el candidato de la derecha, el candidato del uribismo? Yo soy el candidato de un movimiento que se llama Sí hay un camino. Ya estábamos llegando a las 900.000 firmas y voy a ser un candidato que con sensatez, que con moderación actúa, pero también con firmeza. Yo no soy propiedad ni de Uribe, ni de Santos, ni de Peñalosa, ni de Pardo, ni de Vargas, personas con las que he trabajado en el pasado.
pero personas que ya tuvieron su oportunidad de gobernar y ahora le corresponde a la renovación generacional. Y en segundo lugar, yo no soy de los que tienen que salir a borrar fotos. Yo me siento orgulloso de mi pasado y me siento orgulloso de haber hecho siempre un ejercicio de servicio público con contundencia y, lo más importante, con coherencia. Entonces, es muy importante para el debate pues que la gente sepa qué es lo que se está planteando y cómo se está planteando. Doctor Luna, ¿cómo articula usted este proyecto audiovisual con su campaña a la presidencia? ¿Sí? Uno. Segundo, que ¿esto solamente se va a basar en una serie o van a haber denuncias ante las autoridades pertinentes? Porque ni Estados Unidos hasta el momento ha podido hacer nada con respecto a Maduro. Las denuncias están y las acusaciones están y las hicieron en el Departamento de Justicia producto de todos los testimonios que nosotros en esta serie recopilamos. Así que yo sí creo que Maduro va a caer y yo sí creo que esas denuncias van a terminar efectivamente en condenas producto de la extradición de muchísimos candidatos, de muchísimos miembros del gobierno venezolano. Y en segundo lugar, yo hago una campaña distinta, yo hago una campaña disruptiva. Yo fui el primer candidato en la política colombiana que puso una valla y no se incluyó en ella. Incluí la cara de mis competidores dándole a ellos una virtud. Fui un candidato que lancé un jefe de debate avatar de inteligencia artificial para lograr que esos insultos los conteste la inteligencia artificial y no me tenga que desgastar yo en ello. Pero además soy un candidato que no tiene que acudir ni a los insultos, ni a los gritos, ni mucho menos a la controversia de quienes están en campaña. Por una simple razón, porque para gobernar el país entre el año 26 y el año 30 se va a necesitar diálogo político. Y ese diálogo político, después de 27 años de experiencia, creo tener. ¿Qué mensaje le envía a las personas que lo están viendo, a las personas de la zona de frontera? Ayer asesinaron a un cuarto líder social en el Catatumbo. Son 9 meses de enfrentamientos entre las FARC, el ELN y todo por culpa de lo mismo que usted menciona, el narcotráfico. Pues primero que hay que desamarrarle las manos y los pies a la fuerza pública, a la policía, para que puedan actuar de manera autónoma. Son ellos finalmente quienes protegen a la sociedad civil. Segundo, que el Catatumbo, con razón, tiene heridas profundas producto del abandono, no de este gobierno, de muchos gobiernos. Y es necesario actuar no solamente con inversión social, sino entendiendo unas fórmulas distintas a las de hace 30, 40 o 50 años. Tercero, que yo sí creo que a los líderes que hacen el ejercicio social, ambiental, comunitario, se les debe dar una protección especial, como por supuesto a quienes ejercen el periodismo de manera autónoma e independiente. Ni en esta región del país, ni en ninguna región del país se puede tolerar que el poder trate de callar a la prensa. Y en ese sentido, pues conmigo, con moderación, pero con firmeza, van a tener personas que van a proteger el derecho a disentir y el derecho a controlar. En mí no encontrarán nunca un presidente que bloquee a un alcalde de un partido político distinto al mío. Todo lo contrario, tendrán igualdad de condiciones. Hoy recibo con mucha satisfacción que el canal regional TRO tenga una inversión para construir una infraestructura en Cúcuta, pero me sorprende mucho que el canal regional Teleantioquia tenga un veto para recibir recursos del Estado simplemente porque el gobernador de ese departamento es opositor al gobierno. Eso lo que se llama es nada distinto a no entender la capacidad del liderazgo y sobre todo de la construcción colectiva. Doctor, ¿qué impacto espera que tenga el documental en la opinión pública y en la política de Colombia? Bueno, pues tiene hoy ya un impacto, y es que ha tenido 1.800.000 descargas en la plataforma de Facebook, y a mí me gustaría que ojalá muchos jóvenes en Colombia tuvieran la posibilidad de verlo, porque la historia muchas veces se olvida, y es muy importante entender que en la década de los 90 el narcotráfico trató de doblegarnos, asesinando periodistas, policías, políticos, líderes sociales, líderes ambientales, y no nos puede doblegar.
hay unas alertas que hacer. A Colombia lo expulsaron del sistema internacional de inteligencia financiera. Y lo hicieron cuando el presidente Petro, en una rueda de prensa, dio a conocer un documento que era confidencial para acusar a un gobierno o a otro de que acá se había comprado un software de nombre Pegasus. Hoy en día, la unidad de inteligencia financiera, la UIAF, no tiene director hace más de 4 meses y tiene funciones de encargo el director de la DIAN, en el entendido que la UIAF debe controlar a la DIAN y la DIAN a la UIAF, están en una misma persona. Entonces, si renunciamos a la inteligencia, a la tecnología y obviamente a la inteligencia financiera, los narcos van a seguir haciendo lo que les da la gana y esta sociedad no lo puede tolerar. Doctor Luna, teniendo en cuenta que el narcotráfico y todo lo que usted está contando en este documental ha permeado sin duda las regiones y claramente lo que este gobierno de Gustavo Petro pues ha tenido para solidaridad del vecino país. En una eventual presidencia suya, los ministros que usted vaya a nombrar, porque después de pasar por estas olas negras de violencia, de narcotráfico, todo iniciado desde el país hermano, ¿cómo recupera el país la confianza? ¿Cómo la va a recuperar el ciudadano para decir, bueno, ese hombre que nos mostró un documental, se ganó el Oscar con la presidencia, ¿qué va a hacer ahora por el país? Pues lo primero, gobernar con mesura. Gobernar con mesura, porque cuando uno lo elige en presidente, uno es el presidente de todos los colombianos, no de quienes lo eligieron. En segundo lugar, gobernar con conocimiento. Son varias crisis las que nos deja el gobierno, la crisis de salud, la crisis energética, la crisis, por supuesto, fiscal, y ni que hablar de la de seguridad. Y hay que conocer el Estado por dentro para poder resolver esos problemas. Y la tercera, precisamente es entender que las regiones son pieza fundamental de este país. Hay que desbogotanizar Colombia y para lograrlo hay que ver de qué manera el talento local, el talento regional también tiene una representación importante en la toma de las determinaciones nacionales, que creo que van a ser esenciales y fundamentales para avanzar en la construcción de confianza. Colombia puede recuperar no solamente la confianza inversionista, sino la confianza interna, si vuelvo y repito, dejamos a los ciudadanos, al sector privado, al sector del emprendimiento, al sector empresarial, hacer para lograrlo sacar adelante. Doctor David, días atrás o meses atrás se llevó a cabo un acuerdo entre Colombia y Venezuela, el mismo que no fue socializado con los gremios y que según iban a estar en los temas económicos, en todo el tema binacional, en todo el tema de frontera, especialmente por el estado Táchira, donde estamos hoy. ¿Qué decir al respecto? ¿Lo mantendría usted o esto se prestaría también para todos esos acuerdos que tienen los dos gobiernos, como usted lo señala, en materia de pronto de narcotráfico y demás? Ante todo, la legalidad. Todos sabemos que ese acuerdo no pasó por el Congreso, todos sabemos que ese acuerdo se dio soberanía, todos sabemos que ese acuerdo está logrando que perdamos el control de la frontera. Entonces, ese acuerdo es ilegal, pero eso no quiere decir que no haya que hacer uno legal, porque yo sí creo que con la democracia restablecida en Venezuela hay grandísimas oportunidades en materia de comercio, de turismo, pero lo más importante, en materia de tecnología. Yo vengo de ese mundo y lo he dicho varias veces en Cúcuta, acá hay un talento digital excepcional y esta ciudad puede llegar a tener un núcleo de tecnología que alimente nada más y nada menos que las necesidades que va a tener obviamente Venezuela. En segundo lugar, a mí me lo han preguntado en todos los medios de comunicación, pero quiero volverlo a ratificar. Acá bajo ninguna circunstancia se va a cerrar la frontera. Y en tercer lugar, es esencial comprender que además de tener una conexión de infraestructura, por supuesto con Venezuela, tenemos que pensar en las otras conexiones de infraestructura que van a permitir que Cúcuta y Norte de Santander conecte directamente con el río Magdalena y por ende con el Atlántico y por supuesto con el centro del país a través de Cúcuta, Pamplona, Bucaramanga, Málaga, Tunja, Bogotá, que será esencial para que esos corredores pues desarrollen una actividad desde el punto de vista de infraestructura. Doctor Luna, para enfrentar el narcotráfico se requieren recursos. Le van a entregar un país desertificado parcialmente, pero también sobreendeudado y desfinanciado en su presupuesto. ¿Cómo acceder a recursos? ¿Cómo llegar y enfrentar el narcotráfico con
estas situaciones económicas? Yo mucho antes de la desertificación lancé una propuesta en esta campaña que dicen que pocos proponen. Una propuesta señalando cómo era importante lograr una versión 3.0 de un Plan Colombia, donde el socio estratégico, claro, siga siendo los Estados Unidos, pero también haya socios estratégicos como la Comunidad Europea o como los países asiáticos. Este no es un problema solo de Colombia. Este es un problema que requiere, obviamente, todas y cada una de las acciones debidamente concentradas. 2. No hay espacio ni fiscal ni político entre el 26 y el 30 para una nueva reforma tributaria. No lo hay. Y en eso hay que pensar, 1, en cómo se adelgaza el Estado. Se puede lograr ahorros de hasta 50 billones de pesos. 2, necesitamos congelar el presupuesto entre el 26 y el 30, con la misma plata, hacer más. Y 3, va a ser esencial recuperar el grado de inversión, porque eso es lo que nos va a permitir que este país atraiga, por ejemplo, más aeropuertos, más infraestructura, más puertos y obviamente más inversión agroindustrial. Entonces, acá tenemos esto debidamente planeado, pero vuelvo y lo repito, para lograrlo se necesita diálogo político. Y para tener diálogo político no hay que posar de outsider o de alternativo. Hay que decir que hay que regresarle la dignidad a la política. Doctor Luna, ¿vale la pena hacer este tipo de contenido, de generar, digámoslo así, esta controversia, cuando Miguel Uribe, que pues obviamente no las hizo, pero quería aspirar a la presidencia, hoy está sin vida? ¿Usted de pronto reconoce que podría también su vida estar en peligro? Pues yo primero quiero agradecerle a la Policía Nacional, no solamente todas y cada una de las medidas y de los esfuerzos que hace para proteger la democracia. Creo que esa es la demostración de que tenemos policía, de que tenemos que respaldarla, que tenemos que cuidarla y lo más importante, que no podemos permitir que la vuelvan a instrumentalizar como lo hicieron en el año 2022. Lo segundo, en efecto, yo tengo 50 años, de los cuales 27, ya casi 28, me he dedicado al servicio público. Nunca había sentido tan difícil hacer política, pero eso no quiere decir que nos vamos a doblegar, porque necesitamos sí o sí tener la capacidad de recuperar un país donde a la plaza pública con el presidente salgan los artistas, los emprendedores, los periodistas, los deportistas, las personas que nos tienen que hacer sentir orgullosos. A mí no me hace sentir orgulloso un narcotraficante que además de envenenar a nuestros niños, lo que hace es denigrar del nombre de Colombia. Vamos a seguir adelante en esta campaña y le agradezco, aprovecho, el apoyo a los casi 1 millón de colombianos que han decidido firmar para que nosotros podamos inscribir nuestra candidatura a la presidencia.